Yo voy a continuar. Buenas tardes. Bienvenidos a las charlas Nutrición para el Alma que le ofrece el Centro de Meditación Brahma Kumaris en este espacio de los sábados a las 5 de la tarde. En este mes de junio estamos iniciando un nuevo ciclo de charlas y va a estar en torno al marco del Día Internacional del Yoga. Muchos de ustedes saben que la UNESCO declaró el 21 de junio el Día Internacional del Yoga y por ello Brahma Kumaris va a hacer todas sus charlas del mes de junio en torno al marco del ciclo de charlas Cómo el yoga cambió mi vida. En el día de hoy yo le estaré compartiendo el tema yoga y alimentación. Pero antes de iniciar con la charla, me gustaría que tengamos un momento de relajación, de introspección, para que podamos aprovechar los conocimientos transmitidos. Entonces le invitaré a que nos sentemos cómodamente. Relajados. Podemos poner los celulares a un lado. Y vamos a comenzar a inhalar y a exhalar por la nariz. Inhalamos y exhalamos. Y con cada respiración vamos a ir relajando cada vez más nuestro cuerpo. Y vamos a relajar también nuestra mente. Y poco a poco vamos a ir imaginando que estamos entrando en un hermoso jardín, caminando descalzos y disfrutando de la grama, del contacto con el rocío, disfrutando de las flores, de los árboles. Y ello cada vez me vuelve más pacífico, calmado, sereno. Y a medida que me voy adentrando a este hermoso jardín, también siento los cálidos rayos del sol que acarician la piel. Y estos rayos del sol no es que me dan calor, sino al contrario, me dan energía. Y esta energía me recuerda que yo mismo soy energía, que soy un ser de luz, que soy un ser de paz, una estrella viviente, una estrella eterna. Y así como los rayos del sol, también yo puedo transmitir mi energía a los demás seres humanos. Esa energía de paz, de armonía, amor.
felicidad. Y con esa conciencia de dar mi energía positiva a los demás, sigo caminando en el jardín y voy retornando al aquí y a la hora. Om Shanti. Muchas gracias. Pues esta charla me llena de mucha emoción, porque siento que más que una charla, lo que voy a compartir es la experiencia de cómo yo he introducido el yoga a mi día a día. Y en el día de hoy le voy a compartir sobre la alimentación. Y algo que yo aprendí con el yoga, y ustedes lo pudieron ver en la meditación, es que somos seres de paz. Es que somos seres de luz. Somos seres puros. Y ustedes se podrán preguntar, pero si me van a hablar de alimentación, ¿qué tiene que ver ser un ser de paz? Pues a medida que yo fui creciendo en este camino espiritual, yo pude entender que para verdaderamente yo ser un ser de paz, yo debía de respetar la vida de los demás. Yo debía de dar respeto a todo ser viviente. Y ello me condujo entonces a tomar una alimentación vegetariana, una alimentación que no hiciera ningún tipo de daño a ningún ser vivo. En otras escuelas de yoga, a eso se le llama ahimsa, que es el primer principio del yoga, la no violencia. Y a medida que yo fui entendiendo que yo era un ser de paz, entonces comencé a adaptar esa dieta vegetariana en mi vida. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué ser vegetarianos? Y el primer principio de ser vegetarianos es ese principio de la no violencia. Le voy a ir marcando esos principios. Y a medida que vamos entendiendo que somos seres espirituales, entonces no se nos hace difícil entonces entender por qué ser vegetariano me ayuda a ser un ser pacífico. Muchas personas dicen, bueno, pero cuando consumimos carne nosotros no extraemos la vida del animal. Sin embargo, sabemos que el simple hecho de tomar alimentos de origen animal, ya estamos contribuyendo con esa dinámica. Y en esencia somos seres de paz, seres de amor, seres de armonía. Y son actividades que no son congruentes con nuestra vida de crecimiento espiritual. El otro sentido que yo pude ver, ¿por qué ser vegetarianos? Era el mismo cuerpo. Algo que yo pude entender también, que la misma dinámica del ser humano no estaba apto para consumir alimentos. ¿Y cómo me pude percibir de eso? Por ejemplo, el intestino del ser humano es un intestino muy largo. Tiene alrededor de 7 metros.
Imagínense ustedes 7 metros enrollado aquí adentro. Cuando nosotros consumimos carne, la carne es de una digestión muy lenta y por ello se tarda mucho para eliminar los residuos y eso provoca que no eliminemos las toxinas a tiempo. Yo conocí una persona que tenía un problema de digestión y ella fue a un médico naturalista y le hizo un examen de sangre viva y el médico le dijo que ella tenía 4 días con residuos de carne en su estómago. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que el ser humano realmente no está apto para tomar alimentos. Por otro lado está también el tipo de saliva que tenemos. Y la saliva de nosotros alcalina. Los animales que son carnívoros, los leones, los tigres y todas las ramas de animales carnívoros tienen saliva ácida en sus mandíbulas, en su boca. Y eso hace que esa saliva ácida, desde que se comienza a masticar los alimentos, ayuda a la digestión. Nuestra saliva es alcalina, por lo tanto, cuando comenzamos a masticar, eso no ayuda a la digestión desde la boca. Y por otro lado también están los dientes y las mandíbulas. Nosotros no tenemos colmillos, a diferencia de los animales carnívoros, que podemos ver bien diferenciados, la dentadura, que tienen colmillos para triturar la carne. Entonces eso es otro factor. También hay otros factores de por qué ser vegetariano y es el efecto sobre la mente y el mismo cuerpo. Y también yo me di cuenta que con este estudio de espiritual, con este crecimiento espiritual, los mismos alimentos tienen energía. Y esa energía es transmitida desde los alimentos a nosotros. No sé si ustedes han hablado del científico japonés, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, si me recuerdo se los digo, que él hacía un experimento con el agua. Y cuando él le ponía sonido positivo al agua, tomaban una forma, y cuando escuchaban sonido de pensamiento negativo, las moléculas del agua tomaban una forma diferente. Entonces, eso también científicamente demostrado que la energía es transmitida. Entonces, también los alimentos que nosotros tomamos, esa energía es transmitida a nuestro organismo. Y es bien sabido que la carne, los pescados, los mariscos, causan lo que es pesadez, causan una mala digestión, insomnio, cansancio, a diferencia de cuando consumimos vegetales, que nos sentimos con energía, nos sentimos con vitalidad, nos sentimos ligeros. Entonces también ese efecto de los alimentos sobre la mente y el cuerpo. Otro punto es también que esa misma energía de negativa que toman la carne, que toman los animales al momento de ser mutilados, es transmitida a la carne. Ese nerviosismo, ese miedo que sufre el animal cuando es mutilado, es adquirido por sus enzimas, por su carne, y esa energía también nosotros la asumimos. Muchas veces no nos damos cuenta de por qué hay tanto malestar en la humanidad. Sin embargo, nadie se ha preguntado cómo ese consumo de carne puede inferir
en mi mente y en mi cuerpo. ¿Qué otro motivo? El medio ambiente. Y me excusan la letra, que yo no soy de letra muy bonita. Espero que se entienda. Y realmente cuando yo le digo a las personas quizás que soy vegetariana y que por respeto a los animales, y me dicen, bueno, pero es que los vegetarianos deforestan el país, deforestan el mundo porque se comen las plantas. Y es quizá una forma de echar un poco la culpa al vegetariano de que no cuidamos el medio ambiente. Sin embargo, es increíble los datos estadísticos de, por ejemplo, cuando se cría una vaca y realmente la industria vacuna genera mucha deficiencia de recursos. Para obtener 1 kilogramo de carne de vaca es necesario 15,000 litros de aguas. Sin embargo, para yo obtener 1 kilogramo de vegetales, de legumbre, de fruta, solamente necesito 1,000 litros de agua. Entonces, para la misma cantidad de alimentos, necesitamos 15 veces más para producir carne que para producir vegetales. Pero también hay otro aspecto. Para criar una vaca de, por ejemplo, 300 kilogramos, se necesita 1 hectárea completa por 2 años. Sin embargo, en la misma hectárea, yo podría cosechar de 12,000 kilogramos o a 7,000 kilogramos. Depende si es maíz o trigo. Entonces, una diferencia entre 300 kilogramos de carne y 12,000 kilogramos de maíz o 7,000 kilogramos de trigo realmente deja mucho que decir. Entonces, al final, ¿quién hace más daño al medio ambiente? Pero hay otro dato también muy importante y quizá uno de los más chocantes. La industria vacuna ganadera genera más CO2 que la industria de transporte. A veces parece increíble, pero si juntamos los vehículos, los motores, los trenes, los barcos, incluso los aviones, toda esa industria de transporte genera menos CO2 que la industria ganadera. Entonces eso también me da una conciencia de armonía con la naturaleza y me ayuda también, todo esto me ayuda a ese sentimiento de ser un ser de paz, de mantener la armonía con el medio ambiente, de mantener esa calma conmigo y con los demás. ¿Sí? Una información, el 30% de la capa de ozono pertenece a los gases producidos por la cría de ganadería. Es así. El 30% de la destrucción que viene de la capa de ozono es producido por la industria de la ganadería. Y realmente es así. Produce más CO2 que la misma industria de transporte. Y son muchos los vehículos que hay a nivel mundial. Son muchos los aviones que se transportan, los trenes. Y aún así la industria ganadera hace ese efecto a la capa de ozono. Y sin embargo, nadie habla de dejar de consumir carne para proteger el medio ambiente. Pero también, cuando hablamos de ser vegetariano, la gente entra un poco como en miedo, porque existen muchos mitos sobre la alimentación. Y les quiero también hablar de esos mitos, porque eso también nos ayuda a romper paradigmas.
Y uno de los primeros mitos que nos enseñan desde chiquitito en el colegio con la pirámide alimenticia es que necesitamos carne. Y realmente cuando nos criamos con ese concepto de que necesitamos carne, a veces se nos hace un poco difícil de dejar, porque si me ha funcionado hasta ahora, ¿por qué dejarlo? Y lo importante es saber el por qué. Para yo poder salir de esa zona de confort, primero tengo que saber el por qué salir de esa zona de confort y también contrarrestar y ver cuáles son las realidades de esos mitos. Y uno de esos primeros mitos es que nos enseñan, cuando nos enseñan la pirámide alimenticia y nos dicen que tenemos que tomar proteínas, nos dicen que debemos de consumir carne. Y realmente en el reino vegetal abunda mucho la proteína. Y ciertamente, si dejamos de comer carne, vamos a dejar de consumir proteínas. Pero el reino vegetal tiene mucha fuente de proteína. Por lo tanto, no nos va a hacer falta. Es simplemente un mito que se ha creado y se ha mantenido en la sociedad. ¿Qué otro mito que va de la mano con este? Nos faltará la proteína. Y realmente la proteína quizás es una de las componentes del origen que nos ofrece la carne, que abunda muchísimo en los vegetales. Tenemos en los cereales, en los granos, en las legumbres, en los vegetales de hojas verdes. ¿Qué comía Popeye? Era espinaca y pues lo ponían como fuerte, ¿no? Entonces realmente ese otro mito que podemos decir que no vamos a tener deficiencia de proteínas. Otro mito, las verduras no llenan y me voy a quedar con hambre. Y realmente las verduras tienen mucha fibra. Si nosotros nos educamos en consumir verduras ricas en fibra, entonces esa fibra nos va a dar una sensación de satisfacción y realmente no vamos a sentir hambre. Y otro de los mitos que realmente es uno de los que más la gente dice, pero yo no puedo dejar de comer carne porque me moriría. Y es el comer es un placer. Y yo una vez escuché una frase de un amigo, de un tío, que justamente estábamos compartiendo un almuerzo. Y cuando yo escuché esa frase, yo dije, yo tengo que compartirlo en esta charla. Porque esa persona dijo, y lo voy a decir textualmente, el comer es un placer solo si es compartida con alguien especial. De lo contrario, es solo un combustible para el cuerpo. Y esa frase me llegó, yo dije, pero ciertamente. Y yo creo que todos los seres humanos utilizan esa actividad de comer para compartir. Y realmente no es el mismo comer lo que te crea placer, sino cuando tú compartes ese almuerzo, esos alimentos, ese tiempo con alguien especial.
Y esa frase a mí me llamó la atención porque tiene dos componentes. Y él decía, el comer es solo un combustible para el cuerpo. Y ciertamente es un combustible. Y si ponemos el caso de un vehículo, cuando vamos a la gasolinera y queremos echarle combustible a ese carro, a ese vehículo, no le decimos al bombero que no eche agua, ¿verdad que no? Sino que no eche gasolina. Entonces, igual como el vehículo necesita gasolina, nosotros necesitamos un adecuado combustible. ¿Y cuál es el combustible de nuestro cuerpo? Una variada y rica combinación y adecuada de carbohidratos, de fibras, proteínas, grasas, minerales, y también debemos de tomar líquidos y hacer ejercicio. Pero igual también, poniendo el mismo ejemplo del vehículo, nosotros le llenamos el tanque, pero no le decimos al bombero, pero lléname el baúl también. Y lléname también los asientos de atrás, porque yo voy lejos y necesito mucho combustible. Entonces también nosotros consumimos alimento en exceso. Entonces, al igual como un vehículo dice ya se llenó el tanque y tenemos un tope, al igual también debemos de ser sabios a la hora de echar combustible en nuestro cuerpo. Y realmente nosotros comemos en exceso. Es muy importante también, no solamente la calidad de los alimentos, sino la cantidad de ese combustible. Pero algo también que me llamó la atención es que es un placer cuando es compartida con alguien especial. Y eso es otro aspecto que yo he aprendido del yoga. Aquí en Brahma Kumaris tenemos una metodología de preparar los alimentos. Y lo primero que nosotros hacemos es de mantener la cocina limpia, de mantener los utensilios limpios. Y luego que tenemos espacio limpio, nosotros cocinamos en conciencia elevada, preparando los alimentos con una energía positiva y de pureza. ¿Y por qué yo estoy mencionando todo esto cuando hablo de compartir con una persona especial? Porque nosotros siempre ofrecemos los alimentos a Dios, ese ser divino, ser supremo, porque entendemos que toda nuestra alimentación debe ser entregada a ese ser que todo nos da. Y también al momento de comer, compartimos ese momento especial con Dios. Y por eso nosotros entendemos que comer sí es un placer cuando lo compartimos con alguien especial, cuando lo compartimos con Dios y cuando realmente tenemos esa compañía elevada. Otro aspecto que yo pude entender con este conocimiento, cómo el yoga cambió mi alimentación, es por qué tener un cuerpo sano. ¿Por qué tener un cuerpo sano? Ese otro aspecto.
Y algo que yo pude entender es que el cuerpo es por donde se manifiesta el ser. Y a través del cuerpo es que yo puedo hablar, puedo expresar mis sentimientos, puedo expresar mis emociones. Entonces es muy importante mantener ese cuerpo sano, porque es lo que da la libertad al ser para expresarse. Es lo que me permite entonces, en mi máxima potencia, yo poder ahora mismo dar esta charla, por ejemplo, yo poder compartir con los demás y tener un cuerpo sano me mantiene, me da esa capacidad del ser manifestarse en su máximo esplendor. También a través de este conocimiento yo entendí que a través de un cuerpo sano me facilita mi autotransformación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cuerpo sano, yo puedo tener una mente también que colabore conmigo con esa autotransformación. Uno de los principales motivos por lo cual yo me acerqué por primera vez a Brahma Kumaris era porque yo quería ser una mejor persona. Y yo fui entendiendo a medida que fui estudiando que en este momento de mi vida yo necesitaba de este cuerpo para la autotransformación, porque como se conecta mucho con el primer motivo, porque a través de este cuerpo es que yo puedo manifestar el ser. Y cuando yo tengo un cuerpo sano, eso también me ayuda a tener mejores meditaciones, a tener una mente más calmada, una mente más que colabore con mi autotransformación. Que yo pueda decir, sí, yo tengo un cuerpo sano, yo puedo venir, dormir bien, yo puedo descansar bien, yo no tengo, por ejemplo, enfermedades que me limiten mis meditaciones, que me limiten a hacer mis estudios espirituales. Entonces también eso colabora a mi autotransformación. Pero ¿qué otro aspecto muy importante? A través de este cuerpo yo puedo servir a los demás. Y cuando se le pregunta a una persona, ¿y cuál es tu meta en tu vida? ¿Por qué tú estás aquí en este plano físico? ¿Qué te motiva? Y realmente el objetivo de todo ser humano cuando estamos aquí en este plano es servir a los demás. Y a través del servicio es que nosotros podemos recibir ese fruto instantáneo de la felicidad. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando le dan paso a alguien, cuando ayuda a una persona con la compra, una persona mayor. Entonces esas son pequeñas cosas que tú te das cuenta que haciendo un tipo de servicio, que haciendo un tipo de bien al otro, tú mismo te sientes más feliz. Incluso hay estudios que dicen que las personas más felices, uno de los aspectos de esas personas es que son voluntarias, que hacen un tipo de servicio, que hacen altruismo. Entonces, mantener mi cuerpo sano me ayuda también a servir a los demás, que uno de los objetivos, o debería ser el objetivo de toda la humanidad, de servir a los demás.
¿Por qué mantener el cuerpo sano? Porque es el templo del alma. Y también se conecta con la primera, que es la manifestación del ser. Cuando yo entiendo que ese cuerpo es lo que le da morada al ser, entonces yo cuido de ese templo. Así como en las grandes religiones tienen un cuidado con sus catedrales, con sus mezquitas, con sus templos. Entonces también, si yo entiendo que el cuerpo es donde habita el ser, que es la morada, entonces yo quiero también que mi ser se manifieste. Por lo tanto, yo quiero cuidar este cuerpo. Yo quiero que ese cuerpo sea útil también para servir y para autotransformarme. Pero sabiendo que es la morada de ese ser, que es la morada del alma. Y nosotros queremos entonces, para lo divino, si entendemos que el alma, que el ser, es ese ser divino, ese ser puro, entonces vamos a mantener también limpio el templo a través de la alimentación, a través de los pensamientos que yo tengo, a través de mis meditaciones, y todo lo que entra que sea bueno para que también todo lo que salga sea bueno. Y también porque deseo tener un cuerpo sano para aumentar mi calidad de vida. Una vez alguien me dijo, pero si tú me garantizas que yo voy a vivir hasta los 100 años siendo vegetariano, yo me vuelvo vegetariano. Y muchas veces queremos vivir mucho, pero ¿dónde queda la calidad de vida? Entonces, también tenemos que ver calidad de vida versus cantidad de vida. Porque es bueno, sí, tener una larga vida, pero también tenemos que ver la calidad de esa vida. Y mantener mi cuerpo sano también me permite tener una vida de calidad, una vida que yo pueda estar libre de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, de enfermedades emocionales. Entonces también eso me da esa percepción de por qué mantener un cuerpo sano. Y es bien sabido que la alimentación vegetariana me ayuda a mantener ese cuerpo sano. Por ejemplo, es bien sabido que las personas que son vegetarianas poseen un corazón más sano. Según estudios, ha demostrado que tienen también una presión arterial más baja. Sufren menos de colesterol, por lo general tienen una presión arterial más controlada y también tiene control de diabetes. Cuando comenzamos a consumir lo que son los carbohidratos complejos y cambiamos por los simples, y además cuando tomamos alimentos ricos en fibra, entonces eso ayuda a mantener un control de diabetes más controlado. Pero también dentro de las personas que son vegetarianas, los estudios han demostrado que tienen menos nivel
de padecer cáncer. Y son muchos los factores. Por ejemplo, las frutas y los vegetales son ricos en antioxidantes. Y los antioxidantes me ayudan a eliminar esas toxinas que se acumulan en el organismo. También los vegetarianos tienen un alto nivel de glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos lo que hace es que mejoran el sistema inmune del organismo. Pero también se ha demostrado que entre los vegetarianos hay menos enfermedades de cáncer de próstata y cáncer de mama. Hay una isla que ellos no consumen ningún tipo de alimentos de origen animal, y dentro de esa población las mujeres ni sufren de cáncer ni de mama ni de cáncer de ovario, porque también está demostrado que el consumo de lácteos también inducen a lo que es el cáncer de mama y de ovario. Por otro lado, también es bien sabido que dentro de los vegetarianos hay un control de ácido úrico. Las personas que consumen alto consumo de carne roja tienen un ácido úrico alto. Entonces, por ello también entre los vegetarianos tienen un nivel de ácido úrico más bajo. También tienen menos cantidades de cálculos renales y biliares y menos riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Porque las proteínas de origen animal hacen que propicia a la pérdida del calcio. Y realmente parece un poco contradictorio, porque las personas que padecen de osteoporosis lo mandan a consumir lácteos, leche, que se supone que tiene calcio. Pero lo que sucede es que las proteínas de origen animal, para su digestión, se necesita del calcio para poder procesarla. Y el organismo toma el calcio de los dientes y de los huesos. Entonces, pensamos que estamos ingiriendo calcio con la leche, sin embargo, no estamos descalcificando. Entonces, todos esos aspectos de la dieta vegetariana me ayuda a mantener un cuerpo más sano. Otro de los puntos que debemos de tomar en cuenta es cuando queremos empezar con esta dieta vegetariana, es no entrar en deficiencia, y eso también me ayuda a lo que estábamos hablando de mantener un cuerpo sano. Y aparte de las proteínas, que ya las vimos, tenemos también el hierro. Y lo que se recomienda es que cuando dejamos de consumir alimentos de origen animal, para elevar nuestra absorción del hierro, es tomarlo con vitamina C. Y eso ayuda a la absorción del hierro, porque el hierro de origen vegetal
se absorbe menos que el hierro de origen animal. Entonces, por eso se recomienda ingerir vitamina C. Ahí podemos agregar lo que son los cítricos, agregar el coliflor, que tiene mucho vitamina C. Podemos incurrir en lo que son, por ejemplo, el ácido málico, también, que están en la manzana y en la ciruela. Eso también ayuda a la absorción del hierro. Otro aspecto que muchas veces no nos damos cuenta que entramos en deficiencia es el zinc. Y yo misma sufrí de una deficiencia de zinc y yo no sabía. Y yo me di cuenta porque se me comenzó a salir el cabello. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué se me está saliendo el cabello? Y fui a la dermatóloga y tratamiento por aquí, por allí, hasta que un día dije, pero déjame hacerme la prueba del zinc. Y luego me di cuenta que tenía deficiencia de zinc. Entonces, ahí comencé a tomar alimentos ricos en zinc para subir y también suplementos que me ayudaran. Entonces, esos son algunos de los factores que debemos de tomar en cuenta cuando iniciamos una dieta vegetariana. ¿Qué otro aspecto? La vitamina D. Sobre todo las personas que no toman lácteos. Y porque la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Entonces la vitamina D, para nuestra fortuna, se puede adquirir simplemente tomando un poquito de sol. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Como vivimos en una isla en el Caribe y tenemos el sol prácticamente todo el año, pero básicamente exponiéndonos al sol de 10 a 15 minutos diarios, ya tenemos nuestra dosis diaria de vitamina D. ¿Qué otro punto debemos tener pendiente? El yodo. Y suena un poco paradójico, pero realmente el yodo abunda mucho en los peces. Pero ¿de dónde ustedes creen que los peces adquieren el yodo? Y es de las algas. Entonces, para ir directamente a la fuente, podemos tomar algas. Y aquí se consigue mucho en los supermercados chinos, pero también los que les gustan el sushi, que entonces pueden hacer en su propia casa el sushi y ya están consumiendo una buena fuente de yodo. Las algas está comprobado que tienen un alto contenido en la prevención del Alzheimer y la demencia senil. Ay, qué bueno que menciona eso, porque también una de las deficiencias, gracias por el comentario, es la vitamina B12. Pimiento rojo. Nutritional Gist. Y realmente, para no entrar en deficiencia en vitamina B12, entonces, como nos comenta Matilde, la levadura nutricional. La levadura nutricional es alta en vitamina B12 y eso te ayuda a tener buena memoria, te ayuda a no tener Alzheimer, a no tener enfermedades de origen cerebral, así que es una buena fuente. Creo que no se me queda nada. Proteína, hierro, zinc, vitamina D, yodo, vitamina B12. Para los que no consumen lácteos, el calcio, que también lo hay de origen vegetal. El ajonjolí tiene mucho calcio, pero también hay muchos alimentos vegetales que también que tienen calcio. Entonces, estos son puntos que debemos tener pendientes para mantener un cuerpo sano, porque es cierto que una alimentación vegetariana me da un cuerpo sano, pero también debo de cuidar de no entrar en deficiencia. Y creo que ya ahí están todos los componentes, creo que no se me queda alguno.
Y sí, en toda la charla le he hablado de la alimentación del cuerpo. Pero hay algo que yo aprendí también con el estudio espiritual y es la alimentación del alma. Y eso es otro tema que es muy abundante, pero hay una frase que a mí me llena mucho y yo la aprendí aquí con el estudio del conocimiento, donde dice que la felicidad es el mejor alimento para el alma. Y es muy bueno la alimentación del cuerpo, pero realmente cuando tenemos un alma bien alimentada, podemos experimentar esa dicha suprasensorial. Y estas charlas que impartimos en Brahma Kumari se llama así, charlas para nutrir el alma. Así que yo les invito que todos los sábados se conecten con nosotros y obtengan esa nutrición del alma, porque todos los sábados tenemos un tema diferente y es para eso mismo, para emerger felicidad. Y yo le podría agregar también la paz y el amor y la pureza. Todo eso son alimentos para el alma. La felicidad, la paz, el amor y la pureza. No sé si Matilde tiene un comentario. Y por allá, si tienen alguna pregunta o comentario. Bien, pues yo les invito que sigan con nosotros en este mes de junio, que va a estar muy interesante, porque las charlas, más que charlas, como les decía al principio, es basado en nuestra propia experiencia, cómo el yoga está transformando nuestras vidas. Y todos los sábados vamos a hablar de diferentes temáticas. Y este ciclo de charla es por el Día Internacional del Yoga, que se celebra mundialmente el 21 de junio. Así que les invito a que nos siga el próximo sábado y todos los sábados. Y si les gustó la charla, pues compártalo con sus amigos y familiares. Vamos a cerrar entonces con una pequeña meditación y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a sentarnos y relajarnos. Y vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Y cada vez que inhalemos, vamos a inhalar paz. Y cada vez que exhalemos, también vamos a exhalar paz. Y con ese estado de calma, vamos a imaginarnos que estamos entrando en un lago. Y un lago bien calmado, tranquilo, pacífico. Y poco a poco yo voy entrando a ese lago. Y a medida que voy entrando, yo también me hago uno con ese lago.
y me vuelvo paz, me vuelvo calma, me vuelvo un ser armonioso y disfruto de estar inmenso en ese lago de paz y ser uno con ese lago. Y a medida que disfruto ese estado de paz y de calma, me doy cuenta que el lago es el mismo ser divino que me acoge. Y me doy cuenta que soy tan parecido a ese ser divino. Y que soy una gota más de ese lago, de ese ser divino que siempre es puro, que siempre es pacífico, que siempre es amoroso, que siempre es felicidad y dicha. Y me mantengo adquiriendo todas estas energías de este ser divino: pureza, paz, dicha, felicidad. Y poco a poco voy saliendo del lago, pero me voy lleno y pleno de toda la energía que ese ser divino me ha transmitido. Y con esa plenitud regreso y mantengo esa conciencia para compartirla también en mi entorno. Muchas gracias.